El final del Imperio Romano de Occidente y el arte visigodo. El Imperio Romano constituyó una estructura política y social que se extendió enormemente en el espacio y en el tiempo, desde el siglo V antes de nuestra era hasta el siglo V de nuestra era, de modo que unificó la cultura y las expresiones plásticas y artísticas de Europa, norte de África y Oriente Próximo. La lengua oficial y la del pueblo fue el latín, aunque la lengua de cultura fue el griego. A lo largo del siglo III, el Imperio Romano había experimentado una etapa de guerras civiles y divisiones internas que parecían no tener fin. Se denominó la crisis del siglo III. El imperio se desangraba política, económica y militarmente. La situación política era inestable, particularmente en la mitad occidental, produciéndose numerosos conflictos internos protagonizados por militares con ambiciones políticas. A este complicado cuadro, que hacía tremendamente difícil mantener el gobierno, se unían las continuas incursiones de los pueblos bárbaros sobre las fronteras. Estos bárbaros a veces formaron alianzas políticas con algunos de los contendientes en guerra civil, o rompían con todos, entregándose al saqueo de ciudades, aumentando el clima de inestabilidad política. En esta época tan convulsa, la población se refugió en las llamadas religiones mistéricas, de origen oriental y que propugnaban la salvación en una vida ultraterrena. La más exitosa de ellas fue el cristianismo. Aunque los cristianos habían sido perseguidos y proscritos durante 3 siglos, prosperaron gracias a sus redes de solidaridad y a la conversión de importantes personajes de la administración imperial. En el año 313, el emperador Constantino establecía la libertad de culto en el imperio con el Edicto de Milán, lo cual supuso la rápida expansión del cristianismo, que en pocos años pasó a ser la religión oficial tras el Edicto de Tesalónica, de 380, dictado por el hispano Teodosio I. En él, Teodosio adoptó la ortodoxia del Concilio de Nicea, que establecía la unidad de la Iglesia cristiana frente a numerosas divisiones que existían en su seno, como el arrianismo. A la muerte del emperador Teodosio I, en el año 395, el Imperio Romano se dividió a efectos administrativos en 2 mitades. Arcadio, hijo mayor de Teodosio I, quedó a cargo del trono del Imperio Romano de Oriente, mientras que a su hijo menor, Honorio, fue nombrado emperador del Imperio Romano de Occidente. No mucho después, esta mitad occidental sufriría las invasiones de los pueblos germánicos o bárbaros, suevos, alanos, anglos, vándalos, visigodos, francos, burgundios, etc., y desaparecerá oficialmente en 476, cuando fue depuesto su último emperador, Rómulo Augustulo. Durante siglos el poder se atomizará, y no será hasta bien entrado el siglo VIII o IX cuando empiecen a aparecer las primeras monarquías fuertes, como el Imperio Carolingio, fundado por Carlomagno a partir del reino franco. Estos reinos germánicos serán el origen de muchos de los estados nacionales europeos actuales. Las rutas comerciales se colapsaron y los contactos culturales cesaron casi por completo, limitándose a cortos radios de acción. Las nuevas monarquías no tendrán un poder efectivo y serán los señores de cada región o comarca los que dicten y ejecuten su propia ley. La lengua se irá compartimentando y aislando, con lo que evolucionarán en cada región las modernas lenguas, unas de raíz latina como el francés, el castellano, el catalán o el rumano, otras de raíz germánica como el inglés, el holandés o el alemán, y otras eslavas como el ruso, el ucraniano o el búlgaro. Por otra parte, en Oriente, en la península arábiga situada en la confluencia de África y Asia al este del Mar Rojo, va a surgir una nueva cultura. En esta región habitada desde antiguo por sociedades tribales nómadas y cubierta de desiertos inhóspitos, el que sería profeta del Islam, Mahoma, nacido hacia el 571 de nuestra era en la ciudad de la Meca, unificó a las distintas tribus a inicios del siglo VII y creó un sistema de gobierno religioso islámico. Tras su muerte en 632, sus seguidores rápidamente expandieron el territorio bajo el mandato musulmán más allá de Arabia, conquistando una vastedad de territorios
desde la península ibérica hasta la India, en cuestión de décadas. Este periodo estará, pues, marcado por constantes luchas en el Mediterráneo entre los cristianos y los musulmanes, unos en Europa y en Bizancio y otros en Asia y en el norte de África. En el mundo cristiano, la única institución de carácter universal será la Iglesia, que mantendrá viva en sus monasterios la llama de la cultura. El cristianismo será quien marcará toda expresión cultural. El arte se hará más expresivo y anticlásico. Lo único importante sería que el mensaje de Cristo llegara al pueblo, esencialmente analfabeto. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió y se transformó en un fuerte estado teocrático, donde el emperador se apoyó en el cristianismo ortodoxo y en una cultura de herencia clásica, de raíz griega. La nueva capital sería Constantinopla, rebautizada con su antiguo nombre griego Bizancio. El llamado Imperio Bizantino llegó a sobrevivir 1000 años más, hasta 1453, fecha en la que Bizancio fue tomada por los turcos y convertida en su capital con el nombre de Estambul. El máximo esplendor del Imperio Bizantino se alcanzó con el emperador Justiniano, quien hacia 550 llegó a reconquistar amplias partes del Imperio Romano de Occidente, desde Roma y Rávena, en la península itálica, hasta las Baleares y amplias franjas de territorio en el sur de la península ibérica y el norte de África. En este periodo se llevaron a cabo las obras de la Basílica de Santa Sofía, en Constantinopla, o los grandes revestimientos de mosaico dorado en San Vital de Rávena, obras cumbre del arte bizantino, que ejercieron gran influencia en el arte occidental de siglos posteriores. El reino visigodo. Desde el siglo III, el Imperio Romano tuvo que combatir constantemente en la frontera contra las incursiones de los bárbaros, que se desplazaban en pueblos enteros. Para hacer frente a la situación, el imperio recurrió a algunos de estos pueblos bárbaros para que lucharan como mercenarios a cambio de territorios. En Hispania, hacia el 409, una serie de bandas de alanos, suevos y vándalos, pueblos de origen germánico, invadieron y saquearon la península sin apenas resistencia, produciéndose graves rebeliones y el caos general. El imperio solicitó la ayuda de los visigodos, quienes entre el 416 y el 476 arrinconaron a los suevos en Galicia y expulsaron a vándalos y alanos. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, los visigodos fundaron un reino con capital en Toulouse, totalmente independiente. Hacia 507, tras ser expulsados de la Galia por los francos, fundaron el reino visigodo de Toledo. El reino de Toledo era un estado dual, donde los dominadores godos eran de religión arriana, una herejía del cristianismo, mientras que el pueblo hispano-romano aceptaba el dogma del Concilio de Nicea. La dualidad religiosa acabó con Recaredo, que abjuró del arrianismo e hizo del catolicismo la religión oficial en 589. A partir de ese momento, la Iglesia hispano-visigoda jugaría un papel central en la monarquía visigoda, siendo predominante su presencia en el aula regia o consejo real, y legislando a través de los concilios de Toledo. La dualidad se extendía también al plano judicial y legislativo. Cada uno de los dos pueblos, visigodos e hispanoromanos, tenía leyes propias, hasta que Recesvinto proclamó en 654 el fuero juzgo o liber iudiciorum como ley única para todos, y derogó la prohibición de matrimonios mixtos. El reino de Toledo fue un estado débil, con economía precaria basada en la ganadería y agricultura, casi de subsistencia, en una sociedad rural y empobrecida. Los campesinos tenían casi la condición de siervos de los terratenientes visigodos, que concentraban la propiedad de 2/3 de la tierra. La monarquía era electiva, y eran frecuentes las guerras civiles. Además, la unidad peninsular solo se logró bajo Leovigildo y su hijo Recaredo, cuando lograron subyugar al reino suevo y expulsar a los bizantinos de la costa sur. En el año 711, en medio de una de las disputas dinásticas que enfrentaba a Rodrigo contra Agila, hijo de Bitiza, los musulmanes al mando de Tarik ibn Ziyad invadieron la península y en solo 10 años la habían conquistado, a excepción de algunos enclaves del norte, origen de los futuros condados y reinos cristianos.
El arte visigodo. Con la caída del Imperio Romano, también se abandonaron muchas de las técnicas artísticas, así como las proporciones y los cánones clásicos. Sin embargo, perduró un sentimiento de admiración por la cultura grecolatina, por lo que fue frecuente la reutilización de materiales procedentes de templos y edificios públicos romanos, y se imitaron algunas formas clásicas con resultados dispares. La escultura, por ejemplo, se hizo tosca, a la par que más expresiva. Las obras de bulto redondo resultan desproporcionadas y grotescas con respecto a las romanas, y los relieves decorativos se aplanan y se hacen a bisel. Los motivos decorativos tienden a la simplificación y a la geometría. Destaca la decoración en bandas o frisos de roleos y clípeos, motivos formando círculos y encerrados en ellos, o capiteles historiados que narran historias o hechos concretos. Los motivos suelen ser geométricos, de tradición germánica, como esvásticas, líneas entrecruzadas, etc., vegetales o animales, muchos de ellos tomados de la iconografía cristiana. En cuanto a la arquitectura, quedan pocas iglesias bien conservadas, ya que muchas tienen restauraciones y adiciones posteriores. Destacan San Juan de Baños y la cripta de San Antolín de la Catedral en Palencia, Santa Comba de Bande en Orense, San Pedro de la Nave en Zamora y Santa María de Melque en Toledo. Solían tener planta basilical o de cruz griega, y se usan bóvedas de cañón y de arista. También aparecen algunas novedades como una especie de murete o cancela de obra, madera o piedra que separaba las naves de la iglesia de la zona reservada a los sacerdotes, llamada iconostasio. En la cabecera de las iglesias, el ábside, la exedra de las antiguas basílicas paleocristianas, suele hacerse de planta cuadrada y a veces tienen dos ábsides, una a oriente y otra a occidente. Las columnas y pilares suelen perder las proporciones clásicas y cuentan con un amplio cimacio, cuerpo-tronco piramidal invertido sobre un capitel corintio, muchas veces reutilizado de obras romanas o burdamente copiado. Suelen aparecer pórticos a los pies de los templos o adosados a los laterales. Los muros son macizos y se suelen construir con sillares de piedra bien escuadrados, colocados sin argamasa, aunque a veces se utiliza el ladrillo o el sillarejo, bloques de piedra más pequeños y no necesariamente bien escuadrados, unidos mediante argamasa. La principal novedad de la arquitectura visigoda es el arco de herradura, que se usa con gran profusión y que será adoptado por la arquitectura islámica. La joyería visigoda. Si hay algún campo artístico en el que los visigodos sobresalieron, este es el de la orfebrería. Se han encontrado importantes hallazgos arqueológicos formados por ricos conjuntos de piezas exquisitas de oro repujado y engastado con perlas y cabujones. Los más famosos son el Tesoro de Guarrazar, en Guadamur, Toledo, y el de Torredonjimeno, en Jaén. Entre las piezas encontradas destacan las coronas votivas entregadas por los reyes a la iglesia el día de su coronación, y también hay gran cantidad de anillos, brazaletes, pendientes, cruces, fíbulas, etc. Los motivos suelen ser geométricos, vegetales y zoomorfos, siempre muy estilizados. Destacan las fíbulas en forma de águila y las empuñaduras de armas. A veces las piedras engastadas tienen valor simbólico, como los granates, que representan la sangre de Cristo. Las cruces generalmente tienen alma de madera y están forradas en oro, engastado en piedras o esmaltado, utilizando la técnica del cloisonné. Estas cruces serán imitadas después por los orfebres de los reinos cristianos del norte de la península ibérica, como veremos en el caso del arte astur. La técnica del cloisonné. El cloisonné o esmalte alveolado es una técnica utilizada para decorar metales como el cobre, el oro o la plata, mediante incrustación de gemas, vidrios, perlas, etc., o aplicando esmaltes de colores a base de separarlos en compartimentos cóncavos. Los pueblos germánicos, y en especial los visigodos, solían encastrar cabujones y perlas en las planchas de metal precioso, alojándolas en alvéolos. Para fijar los elementos decorativos, ya fuera esmalte u otro elemento, primero se elaboraba la red de alvéolos, que se realizaba con fino hilo de oro o plata, que al fundirse en el horno dejaba la superficie compartimentada. Una vez obtenida la base, se aplicaban esmaltes distintos a cada